Bueno, pues damos inicio a esta última mesa de la jornada de hoy, que se titula Evaluación de la propiedad intelectual a partir de ADPIC. Integran esta mesa, como ustedes pueden ver, el doctor Mariano Genovesi, la doctora Alenka Alemán, Guzmán, la doctora Salet Orobov y el doctor Jorge Kors. Voy a permitirme hacer una lectura de una breve semblanza curricular de cada uno de ellos. En primer lugar, del doctor Luis Mariano Genovesi, que participará en primer lugar. El doctor Luis Mariano Genovesi es abogado por la Universidad de Buenos Aires y Master of Law en Propiedad Intelectual con los más altos honores de la George Washington University Law School de Washington, D.C. en 2008. Es profesor titular regular de Derecho Comercial e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde dicta actualmente el curso sobre propiedad industrial, competencia y mercado. Profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas, en la maestría en Administración de Empresas de Base Tecnológica y en la maestría interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Damos el uso de la palabra al doctor Genovesi para que hable de la evaluación de la propiedad intelectual a partir de las flexibilidades del ADPIC. Por favor, doctor. Buenas tardes o buenos días. Recién comentaba con el doctor Correa que hablar a esta altura del foro tiene los beneficios de ser tributario de todas las exposiciones, de todas las ponencias, lo cual facilita mi tarea. Por otro lado, también la dificultad de que ya estamos cansados después de 3 días muy intensos de trabajo, entonces esto obliga a ser conciso y particularmente claro para transmitir las ideas. También quería agradecer, por supuesto, a los organizadores, al profesor Manuel Becerra, al profesor Rafael Pérez Miranda, a la UAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. La verdad que nunca había estado aquí en ninguna de las dos instituciones y he quedado muy sorprendido por el nivel de los investigadores, las facilidades que tienen. Realmente nos gustaría tener en nuestro país, en Argentina, un instituto de este calibre y con los recursos personales y materiales que tienen para trabajar. Bien, yo quería comenzar mi exposición preguntándome si en realidad deberíamos hablar de flexibilidades o de derechos regulatorios soberanos. Y permítame hacer un paralelismo con el fútbol. Hablar de flexibilidad sería como que en el fútbol empezamos un partido perdiendo desde el vestuario 3-0, porque tenemos que estar dando explicaciones de que son flexibilidades. Pareciera ser que son concesiones graciosas que hemos recibido a algunos países, cuando en realidad, como bien dice la declaración del Max Planck, son derechos regulatorios soberanos que tenemos los estados y que surgen, o que tienen los estados y que surgen como consecuencia de los acuerdos celebrados en distintos ámbitos, particularmente en lo que refiere a este panel, en la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, en realidad, más que de flexibilidades, deberíamos hablar de posibilidades regulatorias que tenemos en cada uno de los países. Y esto creo que está muy bien reflejado en la declaración del Max Planck, donde por lo menos no encontró ni una sola vez que se mencione este sustantivo, que es, digamos, el uso corriente de la palabra, ha hecho la generalización y cuando decimos flexibilidades todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero que tiene estas connotaciones lingüísticas que nos coloca en el debate jurídico, en el debate político, al inicio, en una posición desventajosa y que luego tenemos que remontar con el debate político y el debate jurídico. Yo quería hacer algunas reseñas, ¿no? En realidad, cuando estamos hablando de las opciones regulatorias, a partir del convenio de la ADPIC estamos hablando de armonización, ¿no? Acuerdos mínimos de armonización que se han ido extendiendo. Esto es una tradición en el derecho de propiedad intelectual desde los primeros intentos de armonización en el siglo XIX, la Convención de Berna, el Convenio de París, y las distintas, digamos, evoluciones en las distintas actas que se firmaron con posterioridad. Y el convenio ADPIC reflejó también en su momento una opción de estandarización, pero siempre debemos tener en cuenta que, como un principio general de derecho, todo aquello que no está expresamente prohibido o regulado está permitido. Es decir, las opciones regulatorias que nos da el convenio de la ADPIC, más allá del cumplimiento con esos estándares mínimos, nos da, por un lado, desde el punto de vista interpretativo, una variedad de opciones y también, en aquellas cuestiones que no están previstas expresamente, la posibilidad de ser imaginativos y ver cómo precisamente estos objetivos declarados, finalidades en el preámbulo del acuerdo, además de, por supuesto,
fomentar y la protección de la propiedad intelectual, también buscar otros objetivos de políticas públicas como la promoción de la tecnología, el desarrollo industrial, la protección de la salud, la competencia, etcétera. Entonces, tengo acá algunas filminas que quisiera compartir con ustedes sobre cómo ha evolucionado desde los ATPIC algunas cuestiones relativas a la regulación de algunos temas críticos en materia farmacéutica. Uno de ellos, los segundos usos. Como ustedes saben, el convenio de los ATPIC obliga a otorgar patentes de procedimiento o de productos, pero no habla de segundos usos, con lo cual esto ha quedado entendido, comprendido, que no existe una obligación bajo el acuerdo. Sin embargo, vamos a ver cómo esto evolucionó en las distintas legislaciones que he seleccionado, Chile, Perú y México, con una finalidad, básicamente porque son miembros del convenio de la ATPIC, pero también celebraron en los últimos 20 años acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, el NAFTA, México, contemporáneo a TRIPS, Chile y Perú, y luego también forman parte del TPP. Es decir, acá podemos ver la evolución de las opciones regulatorias en distintos temas y cómo ha ido reforzándose o cómo se ha ido erosionando en relación a los convenios anteriores estos aspectos, ¿no? Bueno, este tema fue objeto de debate en la primera reunión. Sabemos que acá en México, parte del realismo mágico latinoamericano a que estamos tan acostumbrados, no están permitidos los patentamientos de los segundos usos, pero el INPI, a través de las concesiones de patentes con reivindicaciones del tipo suizo, en definitiva termina otorgando protección de segundos usos. En los tratados anteriores, en el caso de Perú, Perú no tenía esta obligación, está reflejado en su institución. Chile tenía una regulación a mitad de camino. Si se mostraba un efecto técnico sorprendente o sorpresivo, entre comillas, podría llegar a ser otorgada la patente, pero aquí en el TPP, como fue analizado en la primera reunión, esta opción regulatoria se ha perdido, o por lo menos no en todas las posibilidades que existían anteriormente, bajo los estándares de los, inclusive, acuerdos de libre comercio anteriores. Bueno, respecto de la duración de las patentes, también fue tratado tangencialmente. El acuerdo ATPIC obliga a otorgar, tiene un mínimo, como ustedes saben, 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Sin embargo, luego esto ha ido evolucionando hasta finalmente en la última redacción del Trans-Pacific Partnership, la obligación de extender. Ayer se debatió lo que es Luis había planteado, bueno, la demora significativa de la oficina, los aspectos regulatorios, pero fíjense cómo ha ido evolucionando en los distintos acuerdos de la ATPIC, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de México, para finalmente encontrarnos que vamos a tener que hacer frente, en algunos casos, a la necesidad de implementar estas opciones regulatorias que han sido acotadas. Bueno, la exclusividad de los datos de prueba, que ayer mi amigo y colega, el profesor Seua, desarrolló con mayor extensión, pero también observamos de la protección contra la competencia desleal bajo la competencia desleal, la disciplina de la competencia desleal del acuerdo de los ATPIC, cómo ha ido evolucionando este tema, y para finalmente estar a una regulación muy precisa en el TPP, donde precisamente se pierde algunas de estas opciones, ¿no? La consideración del esfuerzo en función como un parámetro para poder otorgar los años de protección, el tema de la duración, es como mínimo. Entonces, fíjense, bueno, lo que esto ya ha sido mencionado en todo el Congreso, cómo estas opciones regulatorias se han ido perdiendo, y esto lo quiero recalcar, esto no significa que se hayan perdido totalmente. En el caso de los productos biológicos, que es un tema totalmente nuevo, en los que hace a la regulación, los tratados de libre comercio, en los capítulos de propiedad intelectual, obviamente no forma parte del convenio de los ATPIC, y esto refleja una exportación del estándar doméstico de los Estados Unidos, donde los productos biológicos tienen una protección especial, los datos de prueba presentados para el registro en la FDA de 12 años. Si bien esto, abro un paréntesis, está siendo objeto de discusión, las autoridades de la competencia, el Federal Trade Commission y otras instituciones están evaluando la conveniencia desde el punto de vista del acceso a los mercados de los competidores, de tener un periodo de protección tan extensos. Pero bueno, claramente esto fue un punto negociado, polémico, quizás uno de los más polémicos porque era el más novedoso dentro de la negociación del TPP, y que va a implicar también ejercer estas opciones regulatorias dentro de las distintas alternativas
que otorga el TPP. Pero bueno, el linkage también, ustedes saben, la vínculo entre el registro de patentes y el registro sanitario, tiene distintas modalidades, desde la ATPIC que no establecía ninguna obligación, pasando por el acuerdo con Chile, y acá en el caso de Chile, donde según la interpretación que hace el gobierno chileno no existe el linkage en su TLC, los estadounidenses obviamente interpretan lo contrario. En Perú se negoció específicamente que únicamente se iba a publicar las solicitudes de registro en la Gaceta, en el sitio web del Ministerio de Salud, para que el titular de la patente ejerza los derechos que estime corresponder. Y en el TPP, donde precisamente se regula y se da distintas opciones. Bien, ahora, yo quería traer a ustedes algunos comentarios, porque todos los países desarrollados y en desarrollo ejercen su soberanía regulatoria en temas de propiedad intelectual y van ajustando estas políticas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a cómo se plantea, cuál es la visión por parte del público, de las empresas, de los consumidores. Y quería reflejar lo que ha sucedido en la evolución dentro de los Estados Unidos en los últimos 15 años en temas centrales, en lo que hace al régimen de patentes. Ustedes saben que Estados Unidos es un país que, si bien tiene una ley federal de patentes, se interpreta y se aplica como si fuera normas del common law, en función de la función unificadora que tiene el Federal Circuit dentro de la jurisprudencia y la obligación que tienen los tribunales de distrito de seguir esa jurisprudencia y, por supuesto, la función que cumple la Corte Suprema como órgano máximo de interpretación y que establece doctrina obligatoria para los tribunales inferiores. Entonces, tenemos varias antecedentes, por ejemplo, bueno, algunos han sido mencionados, en la cuestión de materia patentable, el caso Myriad, resuelto por la Corte Suprema, todas las guidelines, todas las directivas, toda la práctica administrativa de las oficinas de patentes latinoamericanas que otorgan patentes sobre secuencias genéticas en las cuales se encuentran identificadas la función que cumplen, de acuerdo al fallo Myriad, tendrían que ser declaradas nulas, no deberían ser concedidas. Y esto refleja de alguna manera un reclamo de la comunidad jurídica, de la comunidad de los sectores empresarios, de la necesidad de preservar este sector libre de la competencia para precisamente continuar innovando al respecto. Otra cuestión muy importante, el requisito de la no obviedad o de actividad inventiva, como lo conocemos en nuestros países que estamos en otra corriente jurídica, donde la Corte Suprema en 2007, en el caso KSR, dio por tierra doctrina de 25 años del Federal Circuit y puso nuevamente el requisito de no obviedad por encima de los restantes, estableciendo una vara muy alta y precisamente para evitar que se continúen concediendo invenciones de baja calidad inventiva, muchas de las cuales fue reseñada muy bien por el doctor Correa ayer y en otros ejemplos de patentes triviales otorgadas por los Estados Unidos. También otro caso anterior, resuelto por la Corte Suprema, quizás no tan conocido entre nosotros, pero el caso Festo en el año 2002, que estableció nuevos cánones de interpretación de las patentes, ¿no? Ustedes saben que las reivindicaciones definen el alcance de las patentes y la necesidad entonces de definir el alcance de la protección, un tema que ha sido recogido en la declaración del Max Planck, ¿no? De definir con claridad los alcances de la patente. Bueno, esto forma parte de la doctrina del uso de la soberanía regulatoria en los Estados Unidos. Otro tema que nosotros en Argentina lo conocemos bastante, la regulación que forma parte del common law, no está escrito, no está legislado, de cómo se otorgan las medidas cautelares, las preliminares injunctions en temas de patentes, que Argentina incorporó en su legislación en el año 2005 como consecuencia de las consultas llevadas a cabo y del acuerdo, la solución mutuamente acordada en Ginebra con los Estados Unidos, y donde precisamente restableció un equilibrio en el momento de conceder las patentes a fin de tener en cuenta toda la problemática vinculada al abuso de medidas cautelares. El tema de permanent injunctions en el caso eBay del año 2006, lo que se refiere de alguna manera lo que todos entendemos que es la concesión de licencias obligatorias por parte de los jueces en los Estados Unidos, es decir, que en vez de ordenar la suspensión o la cese definitivo de la explotación de la invención en infracción, que se condene a pagar una regalía en términos, como un monto similar a una regalía negociada entre partes independientes en condiciones similares, porque el interés público se encuentra mejor servido por la continuación de la explotación por parte del infractor, pagando un royalty. Y finalmente también quería reflejar el cambio legislativo operado en el año 2011, que tuvo muchos cambios, pasar del sistema del First
to invent al first to file, pero particularmente la regulación precisa del Inter Partes Review dentro de la Oficina de Patentes, que agilizó los procesos de declaración de nulidad de las patentes en forma sorprendente, a bajos costos, con plazos mucho más razonables, y que ha tenido tanto éxito que ahora están haciendo lobby en el Congreso precisamente para derogar este régimen de Inter Partes Review. Hay un caso pendiente de la Corte Suprema respecto a cuál es el estándar que tiene que aplicar la oficina el Tribunal Administrativo de la Oficina de Patentes respecto a la anulación y la interpretación de las reivindicaciones. Bueno, esto marca de alguna manera lo que hace el campeón de la propiedad intelectual, ¿no? Lo que hace en su regulación interna, en algunos casos a través de leyes del Congreso y en otros casos a través de la actividad del Poder Judicial, de las sentencias que son leyes, tienen el efecto de law en los Estados Unidos. Y esto me lleva a la segunda parte de mi presentación, que es de preguntarnos a 20 años de la ATPIC, de las flexibilidades, como quieran llamarla, de la efectividad de las medidas regulatorias que están previstas o que fueron desarrolladas a partir del acuerdo, muchas de las cuales hemos discutido en estos días, en este foro, muy intensamente. Y yo creo que necesitamos una mayor evidencia empírica sobre la efectividad de estas medidas regulatorias. El doctor Correa ayer nos ilustró sobre cómo en Argentina, por la aplicación de pautas de evaluación de patentes farmacéuticas y biotecnológicas estrictas y con claras directivas a los examinadores sobre cómo evaluar los requisitos de patentabilidad en invenciones en particular, como son las farmacéuticas, provocó una disminución considerable en la cantidad de patentes concedidas, digamos, mostrándose como una herramienta efectiva anti-evergreening. Pero tenemos otros casos que no sabemos cuál es la efectividad. Por ejemplo, la sección 3D de la India. La semana pasada se otorgó la patente de Sofosbuvir. No sabemos en Brasil efectivamente respecto al ejercicio de la anuencia previa, qué efecto ha tenido sobre las políticas anti-evergreening, si las patentes de segundos usos, las patentes evergreening se han concedido o no. Hay una investigación muy interesante que está siendo llevada adelante por Ken Charles en el London School of Economics, y yo creo que como juristas deberíamos pensar, y como en algunos casos los que tienen responsabilidad de desarrollar políticas, de más allá de no recitar como catecismos los temas de la flexibilidad, sino de reflexionar efectivamente si esto funciona o no funciona. Hemos visto lo de las licencias obligatorias, se hablaba de 14 licencias obligatorias, de los problemas que tiene Colombia para poder otorgar una licencia obligatoria relativa al imatinib. Entonces, el agotamiento del derecho, otra de las instituciones de las cuales se han corrido, no ríos de tinta, mares de tinta, respecto a los distintos tipos, si es compatible con el acuerdo ATPIC o no. Sector farmacéutico, el agotamiento del derecho no funciona por las características propias de la industria farmacéutica, las características regulatorias, la disponibilidad en los mercados independientes de medicinas, la imposibilidad de conseguir en el mercado de fuentes del licenciatario o del propio titular de principios activos que sean utilizados en otros países, esos principios activos. Entonces, con esto quiero decir que debemos reflexionar críticamente sobre la efectividad de estas medidas regulatorias para perfeccionar el sistema, para no quedarnos en el debate interesante, pero que salir del mundo normativo, en el cual los abogados muchas veces creemos que es todo el mundo, y ver cómo estas normas influyen sobre el mundo real y las políticas que pretendemos desarrollar. Ahora bien, esto también nos lleva a las estrategias de implementación. Hay muchos países de la región que, si se llega a ratificar el TPP y se obliga a incorporar los estándares jurídicos, vamos a tener por delante grandes desafíos que deben ser abordados con la responsabilidad y con la seriedad que ello requiere. Por lo pronto, tener en cuenta, y como dice Xavi, el profesor Seuba, que la exportación de los estándares jurídicos que recibimos a través de los tratados de libre comercio es incompleta. Incompleta porque las contramedidas o los checks and balance que están en las legislaciones domésticas no se incorporan a los TLC. Esto requiere investigar, estudiar cuál es el sistema jurídico, cómo funciona en nuestro socio comercial, para ver si podemos, como hizo Argentina en el año 2005, incorporar algunas de esas medidas atenuadoras de los efectos negativos o contrabalanceadoras para precisamente evitar que esas experiencias negativas que han vivido otros países no nos ocurran a nosotros.
También, bueno, el rol que cumple el Poder Judicial. En muchos países el Poder Judicial tiene la función, como explicó el profesor Moncayo, el control de convencionalidad. Cuando frente a una disposición de derecho interno que viola la norma internacional o inclusive que va en contra de los principios o objetivos de algunos de los objetivos de estos tratados, pueden ser invocados por los particulares. El Poder Judicial necesita ser educado, necesita aprender, necesita tomar conocimiento de estas nuevas herramientas y principios para precisamente cuando se someta a su decisión alguna controversia disponga de todos los elementos y forma parte también de la construcción, la implementación de esta estrategia o esta soberanía regulatoria. Y también quería hacer énfasis en lo que se dijo, muchas veces se dice al pasar, el nexus entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Hablábamos de problemas de las prácticas abusivas en las licencias contractuales, pero tenemos que ir más allá, tenemos que tomarnos con seriedad la tarea de desarrollar una doctrina en materia de derecho de la competencia aplicada a la propiedad intelectual, ir más allá del discurso, del punto discursivo, del bullet, del PowerPoint, y entrar a desarrollar con precisión una doctrina respecto a la cuestión del abuso de posición dominante, la determinación de los mercados relevantes, cuándo existe o no existe abuso de posición dominante en el ejercicio del derecho de propiedad intelectual, cuál es el límite que debe traspasarse para que una práctica por parte de un detentor de un derecho de propiedad intelectual la podamos considerar entonces sancionable bajo las normas de competencia. En fin, yo creo que tenemos por delante varios desafíos, siempre tener el norte de que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para el desarrollo, así nuestros países deben interpretarlo. Tenemos que tener un diagnóstico de nuestras debilidades y nuestras fortalezas, tanto del sector público como privado. Sin ese diagnóstico no vamos a poder hacer una tarea útil, eficiente para nuestros países. Tener líneas rojas claras, saber cuáles son los puntos, nuestros límites en la negociación. También esto es algo que el profesor Pedro Roffe siempre señala. La negociación no termina con la firma del TPP ni ningún acuerdo. Siempre después viene el proceso de renegociación, la certificación frente a los Estados Unidos de que esto implica una renegociación del tratado, en lo que una parte interpretó cuando firmó o cuando lo negoció, después cuando lo tiene que implementar se interpreta de forma distinta. Y finalmente, como recién señalaba, familiarizarnos con el sistema jurídico de nuestra socio comercial o contraparte, porque va a ser muy útil para introducir argumentos en la propia negociación, pero también en la implementación de nuestras normas. Así que bueno, quería agradecerles estos minutos y bueno, espero no haberlos cansado más de lo que ya están al tercer día de este foro. Muchas gracias. Gracias por su participación y damos ahora el uso de la palabra a la doctora Alenka Guzmán. Me permito leer rápidamente una breve síntesis curricular de la doctora. Es profesora e investigadora, titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Economía, Área de Economía Social. En el posgrado participa en la LGAC Innovación Social. Doctora en Economía Industrial por la Universidad de París III y directora de la revista Economía, Teoría y Práctica desde 2007 a la fecha. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Hubo alguna confusión que pensé que ya no iba a participar y bueno, al final no tengo ahorita mi presentación conmigo, pero voy a resumir algunas ideas. Esencialmente aquí se han expuesto el punto de vista jurídico sobre la propiedad intelectual y sobre el balance. Yo lo voy a hacer desde el lado económico y, digamos, rescatando toda esta riqueza de la propiedad intelectual. Para la economía es muy importante la innovación porque se identifica como la fuente fundamental del crecimiento económico de los países en el largo plazo. Entonces, la propiedad intelectual es muy importante porque da certeza a quienes invierten en las actividades de innovación. De tal manera que voy a ver en esta exposición
¿qué influencia tienen las patentes en el crecimiento económico? 1. 2, particularmente, ¿cuál ha sido el impacto del ADPIC en relación a la actividad inventiva en México y en la industria farmacéutica? Para después ver la importancia de algunos indicadores de las patentes que nos permiten hacer el análisis de algunos otros fenómenos que son importantes en la economía del conocimiento. Primeramente, por esta teoría de Schumpeter y la teoría neoschumpeteriana, en donde se habla acerca de los vínculos de la innovación y el crecimiento económico, las patentes se toman como un indicador proxy de la innovación, aunque sabemos que es un indicador incompleto, y especialmente cuando el día de ayer el doctor Correa expuso todos los problemas que existen en torno a patentes que realmente no son innovación. Sin embargo, pues los datos sistemáticos y en el largo plazo, pues son las patentes las que nos permiten por lo menos tener una idea aproximadamente del nivel de innovación. Entonces, para el caso de México, hicimos un estudio de cómo probamos, ¿verdad?, en el largo plazo, de 1980 al 2014, si el crecimiento económico impacta, si las patentes impactan el crecimiento económico, pero además hicimos el ejercicio a la inversa, si el crecimiento económico impacta la innovación, o sea, las patentes. Entonces, los hallazgos que tuvimos fue de que en el caso de México, las patentes, el escaso nivel de patentes no están impactando al crecimiento económico. Para empezar, el gasto en investigación y desarrollo es muy reducido, 0.4%, de tal manera, o sea, y esto contrasta, por ejemplo, con el 1% del PIB que México destina a seguridad. O sea, esto es un aspecto a destacar porque ahí se ven las jerarquías que se establecen en la política pública. Y en realidad, pues quien emprende la investigación y desarrollo en los países en desarrollo como México, es el Estado, no son las empresas las fuertes en esto. Entonces, vamos a ver, hicimos un análisis por trimestre del PIB trimestral y del número de patentes trimestral, considerar la de USPTO, y lo que nosotros nos percatamos es que no hay impacto en el crecimiento, pero que a su vez el bajo crecimiento económico no impacta, no estimula la innovación. Entonces estamos en un círculo vicioso porque no hay esos canales que puedan favorecer uno o el otro. Bueno, ya si ponemos el lente un poquito más a las empresas que están innovando, de acuerdo a un estudio que hicimos vinculando censos industriales, encuesta industrial y encuesta de innovación, y haciendo el match de esas empresas, las que tuvieran todas las variables que nosotros necesitamos para establecer un modelo que consiste en ver cuáles son los factores que influyen en la decisión de las empresas para innovar. 1. Después de saber cuáles son esas empresas, o sea, los factores, si ese esfuerzo para innovar
qué resultado tiene, si hay un impacto favorable y cuáles son las variables que están determinando. Y luego, después, se conjuntan los esfuerzos de innovar más la innovación misma y se ve qué efecto tiene en la productividad laboral. Entonces, este estudio se ha hecho para varios países de América Latina. En el caso de México se tenían unos previos en donde uno no encontraba ningún vínculo entre lo que es la innovación y la productividad laboral, y en otro lo encontraba, pero no se estimaban las elasticidades, que es, digamos, de qué manera si una variable se incrementa puede tener impacto tanto en la innovación como en la productividad. Entonces, nosotros hicimos este análisis con 2.078 establecimientos industriales y encontramos que de esos 2.078 establecimientos industriales, solo 349 realizan innovación del sector manufacturero. O sea, estamos hablando de todas las divisiones del sector manufacturero, y 1.729 no realizaban innovación. O sea, esto nos da cuenta de que el nivel de innovación es marginal, o sea, es el 15% de los establecimientos manufactureros que están realizando innovación. Y esta es una de las mejores maneras de ver el impacto del ADPIC, porque, digamos, cuando se anunció el ADPIC y las reformas que se introdujeron desde 1991 en México, pues se anunció que iba a estimular la innovación, que iba el país a contar con mayor tecnología. Entonces, rápidamente les digo cuáles son las variables que influyen en la decisión de las empresas para realizar actividades de innovación. La apropiabilidad de sus invenciones, es decir, sí juega un impacto importante la propiedad intelectual. Segundo, el acceso al crédito. Tercero, la transferencia tecnológica. Cuarto, la inversión extranjera directa. No obstante que las empresas transnacionales no realizan aquí sus actividades de innovación, sin embargo, ocurren derramas de conocimiento tecnológico que favorecen. Estos son los aspectos que influyen en las empresas para decidir. Y después, si se suman todos estos aspectos que son considerados los esfuerzos de innovación y se adicionan las exportaciones y el tamaño de las empresas, son los factores que están explicando la innovación. Entonces, y vuelvo a subrayar que ahí está considerada la apropiabilidad, están consideradas las patentes y están consideradas las marcas. Bueno, después de hacer el análisis de cómo esto impacta finalmente en la productividad, encontramos que sí hay un efecto en la productividad. Y encontramos, digamos, que en los sectores en donde se advierte más la parte de la innovación es en el sector de química y es en el sector de las industrias metálicas básicas, metálicas básicas y en aquellas en donde está la industria automotriz, digamos, hay alguna parte. Entonces, digamos, como que está muy concentrado, digamos, la actividad de innovación. Finalmente, yo quisiera decir acerca de que las patentes nos permiten
una serie de información muy valiosa para hacer indicadores de análisis. Uno de ellos es de qué manera ocurren los flujos del conocimiento tecnológico, y esto nos los da la cita de patentes hacia atrás. De tal manera que, digamos, ahí hicimos un análisis comparando 3 países de Asia y 3 países de América Latina, Corea, China y India, y en el caso de América Latina, Argentina, Brasil y México, y nos vamos a encontrar que los países de Asia tienen una influencia mucho mayor diversificada en relación a los principales países que generan o las regiones que generan la tecnología, Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea, y en México se encuentra más concentrada en Estados Unidos. Sin embargo, cuando estimamos la proximidad tecnológica, vamos a ver que no obstante que México tiene una proximidad geográfica con los Estados Unidos, es el caso de Corea, que tienen la India tienen mayor proximidad tecnológica con los Estados Unidos, que es el país líder en la industria farmacéutica. Finalmente, otro indicador importante es las citas que recibe la patente, porque ese es un indicador proxy del valor de la patente, pero además de su difusión. Entonces, en un trabajo que va a aparecer próximamente, coordinado por el doctor Manuel Becerra, ahí trabajamos y vemos el caso de Brasil y de México, y vemos que la importancia que tienen las patentes, las pocas innovaciones que tenemos, son muy pocas las que realmente llegan a ser relevantes. Entonces, eso significa que tampoco tenemos una parte de la visibilidad, implica que tampoco se tienen toda esa parte de movilidad y de conexiones que los otros países sí la tienen para poder establecer la cooperación entre sus miembros. Bueno, pues creo que he finalizado. Agradezco su atención. Muchísimas gracias a la doctora Guzmán, realmente muy interesantes los aspectos que toca, que a veces poco lo hacemos desde el punto de vista legal. Por supuesto, nos dedicamos a analizar las cuestiones de la ley, lo que implican los tratados, lo que el doctor Genovesi dijo en su momento, todo lo que va a implicar TPP para nosotros los países, pero esta parte no es nada, no podemos soslayarla, es un elemento fundamental y definitivamente son aspectos que tenemos que considerar porque tenemos un buen sistema. Indiscutiblemente creo que hemos cumplido con la tarea después de ADPIC. La mayoría de los países hemos incorporado a nuestras leyes las instituciones que se requerían, pero los efectos no han sido los que esperábamos después de 20 años. Algo nos falta. ¿Qué nos falta? Yo creo que no nada más como país en México, como región, seguramente todavía tenemos muchos aspectos que abarcar, alguna tarea más tenemos que hacer, tenemos muchos temas pendientes en los que seguramente tendremos que trabajar en los próximos años. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Salet Orobov, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Santa Catarina. Asimismo, de Brasil, es investigadora de propiedad intelectual y profesora de posgrado de la maestría en Derecho de la Facultad de Meridional. Y es además profesor de estoy viendo porque está en portugués, del Instituto Cenecista de Enseñanza Superior de San Ángel y además de la Universidad Federal de la Frontera Sur. Ella también así imparte Derecho Fiscal, Bioderecho y es miembro de la revista Consejo de Redacción y tasador de la MEC. Por favor, doctora, si fuera tan amable. Muchas gracias.
Graças pela presença de todos, graças pela oportunidade de participar desse evento. Hablarei em portunhol. Espero que me compreendas. La proposición es de la propiedad intelectual en Brasil posterior a ADPIC. El debate temático del segundo Fórum para Evaluación de los ADPIC es tarea difícil a los países en desarrollo, tecnológicamente dependientes e com graves problemas para efetuar vida digna para sua população. A proposição, em pouco tempo, é apresentar algumas reflexões sobre a situação de Brasil e estes 20 anos de ADPIC em la perspectiva de países em desenvolvimento. Para tanto, se considera que o conhecimento é um dos maiores patrimônios de uma nação e a búsqueda de uma gestão equilibrada aos interesses públicos e privados é fundamental para o futuro da ciência e tecnologia e inovação, assim como ampliar o domínio público do conhecimento e delimitar fronteiras entre ella e a apropriação privada é mais um desafio da era contemporânea. As patentes, como dito, são um dos indicadores de desenvolvimento, inovação e acesso aos conhecimentos e possuem como atributo divulgar, socializar as informações objeto protegido ao domínio público como uma retribuição do titular, possibilitando o avanço da ciência e a generalização da inovação. Por favor, retornar, não ainda. A Convenção de Paris, COP, procurou reunir todos os países que davam algum tipo de proteção à propriedade intelectual e propõe uma estandarização basada em dois princípios, o tratamento nacional e o prazo de prioridade. O ADPIC é um acordo internacional que regula as questões relacionadas a los direitos intelectuais em quase todos os países do mundo, desde 1994. Assim, tanto a produção legislativa quanto as demais regulamentações passam a seguir as bases exigidas por ADPIC. Brasil aprovou a Lei de Propriedade Industrial em 1996, em 1997 a Lei de Cultivares Vegetais e em 1998 a Lei de Direitos de Autor e de Software. Seguindo as normas do ADPIC, o Brasil esperava reduzir as dificuldades enfrentadas em suas negociações bilaterais com os Estados Unidos, sempre em situações desvantajosas, em termos econômicos. O país apostava em las negociações multilaterais, seu poder se ampliaria. Expectativa que, em se assignando o acordo, outras negociações relacionadas com setores do comércio internacional fossem facilitados para o Brasil, como um acordo em la área agrícola, com a ampliação das exportações brasileiras, commodities. Pero, em la prática, o que se verificou foi a ampliação das patentes e uniformização do prazo em 20 anos, e a proposição de neutralizar as licenças obrigatórias, criando dificuldades e condicionamentos, entre as quais a necessidade de provar que o titular da patente desatendeu ao interesse público. Em la legislação brasileira,
la Ley de Propiedad Industrial tiene dos especies de licencias obligatorias. La normal, proveniente de la falta de exploración local prevista en artículos 68, y aquella concedida en casos de emergência nacional prevista em artigo 71. Assim, a licença obrigatória pode ser utilizada por el poder público depois de la realização de um processo administrativo e judicial para reconstruir a proteção jurídica conferida com a propriedade industrial depois de transcorrido o prazo de 3 anos de sua concessão, para que possa dar início à exploração econômica do bem. Alguns casos, especialmente o caso de los medicamentos contra a SIDA, o caso Efavirenz. Em Brasil, seguindo o projeto maior da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Esse precepto propiciou o estabelecimento de um sistema de saúde de alcance nacional, o chamado Sistema Único de Saúde, SUS, que garantiza a universalidade, igualdade e integralidade de cobertura, incluso a prestação de medicamentos a las enfermidades de maneira gratuita para o tratamento de SIDA. Contando com a adesão da África, o governo brasileiro argumentava que dentro de seu país cada governo pode fazer os medicamentos contra a SIDA para evitar a morte de seus cidadãos, pagando ao titular de la patente o doble del que ele gasta para produzir. Posteriormente, em maio de 2001, o presidente da República hizo um acordo com a Merck, conseguindo um desconto de 59% em el preço de Efavirenz. Os argumentos do governo se centravam em el direito do país de, em caso de emergência, negociar e mandar quebrar a patente, e que a epidemia de SIDA era um caso de emergência nacional. O governo se comprometeu a consultar o governo dos Estados Unidos antes de tomar qualquer medida. Em 2006, o Brasil pressionou o laboratório Merck, sem sucesso, a reduzir o valor do medicamento. O Efavirenz foi declarado medicamento de interesse público e, em abril de 2007, uma licença obrigatória foi emitida. Mientras a produção local foi preparada por los laboratórios públicos, Farmaguinhos e la FEB, a versão genérica do medicamento foi importada da Índia ao custo de 1/3 do preço oferecido por Merck, uma economia de alrededor de $30 milhões em los anos de 2010 e 2012. Com essa medida governamental, se verificou o compromisso com a sustentabilidade do acesso ao tratamento da SIDA, em um cenário em que os medicamentos sujeitos à proteção patentária apresentam preços exorbitantes e inacessíveis para a grande maioria dos países em desenvolvimento. A empresa Merck, em comunicado oficial, afirmou que se sentia vítima de uma arbitrariedade, que a quebra de uma patente significava risco para a indústria e isso desestimularia outras empresas, independentemente do setor, de se instalarem em Brasil. A atitude brasileira acompanhou a declaração de Doha, que reconheceu que medicamentos não são uma mercadoria qualquer, que devem receber tratamento diferenciado de outras invenções em prol da saúde pública, e por isso os membros podem desenvolver políticas e maneiras regulatórias de saúde pública que maximizem os aspectos positivos e minimizem os aspectos negativos.
Algunas consecuencias del TRIPS para los países en desarrollo, el Brasil. Com estes exemplos brasileiros, se pode ver que os benefícios ou prejuízos da concessão de patentes variam em função do país predominantemente importador ou exportador de invenções, pois o direito de exclusividade conferido por la patente pode ocasionar aumento do preço do produto importado, do número de inovações desarrolladas por el país exportador e da disponibilidade de informação tecnológica e de las invenções patenteadas. Em Brasil, em enero de 1996 e dezembro de 1992, 52% de los pedidos de patentes realizados em el país envolvendo compostos farmacoquímicos foram hechos por los Estados Unidos. El Brasil representou solo 3,1% del total de depósitos. Outro. Em um exemplo específico de medicamentos contra o câncer, de 91 patentes solicitadas para tratamento, diagnóstico e prevenção de câncer em Brasil, entre 2001 e 2011, 88 foram solicitadas por instituições estrangeiras. El 96,7% e solo 3 pedidos brasileiros. A vantagem econômica que países não industrializados podem obter com o patenteamento de produtos farmacêuticos é a possibilidade de proporcionar incentivos para que se introduza a tecnologia estrangeira em el número de empresas com capacidade técnica é pequeno e os poucos centros destinados à pesquisa lo temos. Se verifica que a estandarização de los direitos de propriedade intelectual não necessariamente estimula o desenvolvimento tecnológico do país que concede a patente, pero sim de los países desarrollados, congelando uma situação de distanciamento técnico que solo tende a aumentar. Por lo tanto, tudo que nos leva a considerar a proteção da propriedade intelectual se justificaria em los países em desenvolvimento se as invenções patenteadas fossem desveladas em seus detalhes e se eles permitissem exigir que os titulares de las patentes a exploração local de suas invenções para assim proporcionar uma melhor absorção da tecnologia desenvolvida. Pode passar outra. Sin embargo, vale a pena referir-se ao exemplo recente de 2015 de la compra de aviões caça por el Brasil, de uma empresa sueca com previsão de transferência de tecnologia entre os dois países, lo que permitirá a Brasil, segundo o Ministério de Defensa, pero ser comprador para convertir-se em provedor de aviões da última geração de combate. Sucede que em Brasil não há empresas qualificadas com condições para desenvolver projeto tales. Políticas brasileiras. Apoiando a ideia de que o setor farmacêutico que as características negativas do monopólio mais se manifestam, a presidente brasileira enfatizou em la ONU em 2012 que as enfermidades não transmissíveis responsáveis pela morte de 36 milhões de pessoas ao ano necessitam ter o mesmo tratamento das enfermidades contagiosas conforme previsto na Declaração de Doha. Com a propagação do prazo de patentes, o Poder Judiciário brasileiro, quanto à propagação das patentes, a Justiça brasileira tem se mostrado
relutante a la postura ADPIC Plus. Solo foram negados en la justicia las prorrogaciones de las patentes de los medicamentos Aprovel para hipertensión, Geodon para el tratamento de esquizofrenia, Dronedarone usado para combater arritmias cardíacas e el Lactos usado para combater diabetes tipo 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em 2010 por pela não prorrogação da patente de medicamentos Glivec derivado de la pirimidina e usado em combate de leucemia. Mais considerações. A licença obrigatória, finalizando, não? A licença obrigatória é uma das formas de amenizar os efeitos da ADPIC. As negociações para a licença obrigatória, em razão da complexidade, têm a necessidade de envolvimento de outras partes da administração pública, mais além dos órgãos diretamente relacionados à formulação e implementação da política de saúde nacional. De mesma maneira, o país que adotar licença obrigatória deverá se prevenir contra contestações em la própria OMC, bem como com relação a pressões internacionais, lo que, por sua vez, demandam a atuação de instâncias da administração do Estado. Assim, a adoção de licença obrigatória não deve ser resultado de uma iniciativa aislada de los órgãos de saúde da administração pública, pero sim uma política de Estado integrada e coordenada entre as várias instâncias que podem vir a ser afetadas pelo processo. O certo é que as licenças obrigatórias resolvem problemas específicos, pero não fomentam o desenvolvimento do país. Particularmente no caso brasileiro, a implementação de licenças obrigatórias e a transferência de tecnologias não são suficientes. Há que necessita o Brasil invertir mais em tecnologia, fomentar o espírito empresarial dos investigadores brasileiros. A inversão em inovação é essencial para qualquer país que quer se modernizar, também para o Brasil. Por certo, há urgência em transformar em política de Estado o investimento em ciência e tecnologia, com a diversificação de los recursos por parte do Estado. A grande e complexa saída para questões que se colocam no momento é se existe um equilíbrio possível entre o estímulo à inovação como política de Estado necessária e contínua, não temporária, a proteção de patentes pelo ADPIC e o direito ao acesso de produtos patenteados por la maioria das pessoas que lo necessitam. Em estes desafios, países em desenvolvimento como o Brasil são atores estratégicos para a construção de um sistema de patentes volto à sustentabilidade e preservação da vida humana. É importante para o Brasil fazer sua parte, invirtiendo continuamente para sair de sua condição de dependência tecnológica através de políticas de Estados e não de governo. Muitas graças, excusas pelo portunhol. Levei 2 cartões aqui, um amarelo e um vermelho, um roxo e um amarelo.
profesor de Derecho de Patentes de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Maestría de Propiedad Intelectual de Flaxo, investigador principal del Centro de Estudios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la misma Universidad de Buenos Aires. El doctor Kors nos hablará sobre el balance a 20 años de su vigencia, las flexibilidades del Tratado de los ATPIC. Por favor, doctor, si fuera tan amable. Ahí voy, ahora me ponen el PowerPoint y voy. Hola a todos, porque no sé si decirle buen día, buenas tardes, ya somos familia. Ya estamos juntos desde hace 3 días, desde la mañana a la noche. Así que sigamos, este es el final. Nunca fui el final de estas cosas. Ahora sí. Bueno, voy a hablar sobre, digamos, haciendo una equivalencia a la convocatoria del segundo foro, sobre un balance crítico de la ATPIC a 20 años de su vigencia. En primer lugar, esto es una continuación de un primer foro que se hizo en Buenos Aires, organizado por la Asociación Internacional de Derecho Económico, para evaluar los 10 primeros años. Esto fue hecho en el año 2005, cuando se cumplían los 10 años en esta evaluación. Seguramente ahora vamos a ver que existe no solo un vínculo, sino cuestiones pendientes todavía que vamos a volver a repetir en este plano, o por lo menos yo, desde mi punto de vista. Ahora voy a aclarar esto. Esta mesa me sirvió para una cosa muy importante. El balance crítico va a ser crítico sin dogmatismo, como me pide Mariano Genovesi. Yo soy un poco dogmático, así que esta versión me va a ayudar a que no lo sea. Es decir, va a haber cosas buenas y cosas malas. Desde la versión de alguien de Latinoamérica. Es decir, como no somos todos iguales en el mundo, aunque aparezca que sí, acá hay una normativa idéntica para países que tienen un notorio desequilibrio económico. Quiere decir que va a impactar a unos de una manera y a otros de otra manera. Yo lo veré del ángulo de los países en desarrollo, no de los países desarrollados, que seguramente harán una fiesta menos crítica que la mía. Pero veremos esto. ¿Y ahora? Yo. Muy bien. Perdón, apreté otro botón. Hago una nota previa que me parece importante para tener en cuenta esto. A mí me parece que la rama del derecho de propiedad intelectual es la rama más política que existe dentro de todas las que conocemos en el derecho. Yo creo en la unicidad del derecho. Esta rama, con toda seguridad, es la que tiene mayor carácter político. Y me interesa mucho la política, por eso me incorporé a esta temática que tiene un contenido sustancial que si uno rasca un poquito es absolutamente visible. Nosotros podemos tener 2 visiones de la propiedad intelectual, una de ellas es la descriptiva, es decir, aquella que protege los derechos del creador, del investigador, y que necesita ese tipo de protección, es una necesidad histórica y que los estados la necesitan para estimular, en el caso de las investigaciones, lo que es su política tecnológica. Como el ATPIC se refiere concretamente a eso, en particular al derecho de patentes, este es el otro costado de la cuestión, es decir, a donde uno va a ver la disputa de intereses, es decir, el poder real en manos de la comunidad de negocios y también de los estados, las cancillerías que lo representan en las discusiones, como en este caso de un tratado como el ATPIC. Ese es el otro costado al cual yo me referiré dando por sentado la necesidad del sistema de propiedad intelectual que tanto hemos hablado acá y que, perdonen si algunas cosas voy a repetir de esto porque es imposible no repetirla. Todos hablamos del mismo tema y algún cruce vamos a tener seguramente. Permítanme caracterizar el acuerdo de los ATPIC. El ATPIC es un instrumento representativo del orden jurídico internacional. A mi modo de ver, es el resultante más claro
de la globalización mundial. Es el anexo de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que viene a continuación del GATT, establece todo un orden económico mundial, difícil de tener los pies fuera del plato respecto de esto, y uno de sus anexos primordiales es el ATPIC, y es esa representación la que me interesa, porque ha regido durante el siglo XX y lo que va del XXI, con ese poder que nos convoca a hacer estas discusiones sobre su vigencia y su importancia para los distintos países. Es una continuación indudable del Convenio de París, que tuvo un impacto parecido en el siglo XIX. Fue la primera oportunidad donde, a partir de la Revolución Industrial, los países capitalistas se organizaron en función de... se había hecho una exposición 10 años antes, la exposición de Viena, que es algo así como la exposición de Shanghái que se hizo hace unos cuantos años, donde todos los países desarrollados ponían toda su industria, toda su tecnología, todos sus inventos, que eran copiados fácilmente en la exposición de Viena. Venían todos, hacían la ingeniería inversa y obtenían datos donde los países decían, no podemos hacer esto, no vamos a ofrecer toda nuestra tecnología de esta manera. Esa discusión, hasta llegar al Convenio de París, duró 10 años. El Convenio de París es de 1883 y aparece la primera regulación que no tiene la característica sancionatoria para los países. Y esto es lo que viene a cuento de la existencia del Acuerdo de Marrakech. A mí me gustaría hacer un poco de ubicación histórica de este convenio, porque en realidad debemos partir de la ronda Uruguay del GATT. Esto fue una ronda para modificar el GATT, que es un acuerdo de tarifas y comercio, que nunca incorporó a la propiedad intelectual, que estaba regida por el Convenio de París y por la OMPI. Esta ronda Uruguay comenzó debatiendo los temas del GATT sin hablar de la propiedad intelectual. Eran 1986. 2 años después, o 3 años después, se produce la caída del muro de Berlín y en 1991 desaparece la Unión Soviética. Estamos en la salida de la Guerra Fría, donde hay un ganador, que es el capitalismo, que impone sus poderes en ese momento porque su rival ha desaparecido. Y esta es una de las formulaciones que necesita hacer, que intentó inclusive Estados Unidos, que sea una ley uniforme. Y vamos a ver ahora que la verdad es que no llega a ser una ley uniforme, aunque ha impuesto estándares de todo tipo, no llega a serlo justamente por las flexibilidades. Por eso yo le doy valor a las flexibilidades, porque ha permitido que en algunos huecos cada uno de los países pueda hacer cosas diferentes y tratar de utilizar, como nosotros estamos peleando, para que cada país trate de utilizar realmente esta herramienta en lo que puede utilizar. Sabemos en lo que tenemos fuerza y también hay que saber en donde no tenemos fuerza. Como van a ver ustedes, este convenio está basado en la economía de mercado. Es más, ahora vamos a ver en el artículo 65, inciso 3, da un plazo a aquellos países que están transformando su economía planificada en economía de mercado. Da un paso para poder aplicar este convenio de 5 años más, igual que los países en desarrollo. Voy a repetir lo que ya se mencionó, así que no lo voy a leer y ustedes ya lo saben porque hoy lo aprendieron de memoria. Objetivos y principios del Tratado 7 y 8. ¿Por qué marco esto? Porque justamente la herramienta donde los países en desarrollo podemos agarrarnos para empezar una discusión. Yo tengo la impresión, pero no lo sé, que este artículo no es de los primeros, aunque acá es el 7 y el 8. Uno podría suponer que el tratado se negoció del punto 1, 2, 3, 4. No. Primero se negociaron las cuestiones imprescindibles y cómo salió ese resultado. Y luego se fue armando una serie de cosas que esto tiene que ver con las negociaciones con los países en desarrollo, que no eran tan débiles. Había una estructura fuerte frente a un Goliat verdaderamente poderoso.
los objetivos y principios nos dan punto de debate, porque en particular, el artículo 7, por ejemplo, postula dos cuestiones. Una que es la promoción de la innovación tecnológica y la segunda, la transferencia y difusión de la tecnología. Los pone en un pie de igualdad. ¿Qué efectos ha tenido esto respecto de unos y otros? Sin duda, en los países industrializados han obtenido una verdadera victoria en el sentido de establecimiento de estándares y obligaciones en sanciones. Esto que no tenía el Convenio de París fue utilizado en el GATT. Este es el motivo del nacimiento del ATPIC. Se introduce en 1989 la cuestión de la propiedad intelectual, con un inocente punto que dice otros temas. Circuló en la Secretaría otros temas, que era la propiedad intelectual. Estos eran los otros temas. Y ahí se incorpora en la discusión, esto fue circulado por la Secretaría, y ahí se incorpora en la discusión general, frente a la sorpresa también de los países desarrollados. Hay ponencias de Brasil, de la India, a los gritos, tratando de que esto no se incorpore, pero ya fue un hecho suavecito que entró sin problemas. Y acá se hace la negociación, dice, no, va a ser para la transferencia de tecnología. Me gustaría mucho reflexionar sobre las intervenciones de esta mesa, en donde está representada una colega de Brasil, una colega de México y un colega de Argentina. Y ver si acá se recoge que la transferencia de tecnología fue asumida por y hemos tenido éxito en esto. Es decir, si nuestros países fueron o no beneficiados por la transferencia de tecnología. Llamémosle de cualquier nombre porque yo asocio transferencia de tecnología también con la inversión directa, en donde lo que pienso es la explotación directa, como veía el Convenio de París en su oportunidad inicial. Esto es lo que uno entendería por una transferencia de tecnología, e inclusive esta que habló la colega brasileña, donde establece una transferencia sueca a Brasil sobre una tecnología de aviones. Lástima que Brasil no tiene cómo hacerlos. Entonces, teóricamente le va a transferir una tecnología que después le va a pedir de vuelta que le haga todos los materiales porque no tiene industria para eso. Salvo que el Brasil tenga industria para eso y pueda remontar, que es el deseo de la colega, el mío también. Esto demostraría la posibilidad de un desarrollo tecnológico. No creo que esto haya ocurrido, no tengo datos para decirlo, simplemente hablo por lo que conozco, pero no tengo nada para ofrecer respecto a datos. Pero sí tengo la plena sensación que hay un escaso resultado en cuanto a la transferencia de tecnologías, para decirlo suavemente y sin dogmatismo. Respecto al artículo 8, que tampoco lo voy a repetir, porque ustedes ya lo vieron, que era respecto de los principios, vuelvo a repetir el tema de la transferencia de tecnología, lo reafirma. Y lo reafirma de tal manera que la transferencia de tecnología es no solo un objetivo a cumplir, sino también un recurso a defender contra las malas prácticas. Esto está dicho. Quiere decir que uno dice, Madonna, lo que conseguí acá, muy bueno. No he visto ese resultado para nosotros. Ahora, el ATPIC llegó, el ATPIC se firmó en el Tratado de Marrakech en abril de 1994 y comenzó su vigencia el 1 de enero de 1995. Ya era un hecho. Y la verdad es que el ATPIC no es un punto de llegada, aun cuando sí lo es, porque fue todo el esfuerzo de 8 años de discusión. Aclaro que todas las modificaciones del GATT nos llevaron, las rondas que modificaron previamente, la ronda de Tokio, bueno, todo eso no demoraron más de 4 años. Acá demoraron 8 por la introducción de la propiedad intelectual. Armó un nuevo revuelo porque todo lo demás era subsidios para el agro, la introducción de la industria, que es todo lo que ve el GATT, ahora lo ve la OMC, y un pedazo de eso es la propiedad intelectual. No es toda la OMC ni sus modificaciones. Ahora, ese pedazo llevó 4 años de debate para ver cómo se incorporaba esto. Ahora, una vez que estuvo esto allí, era el punto de llegada, pero también fue el punto de partida. Y digo punto de partida para los dos lugares, para los países industrializados y para los países en desarrollo.
Porque inmediatamente que ocurrió eso, aun cuando ya había académicos, había especialistas, que comenzaron a decir desde antes de la aprobación, veamos las flexibilidades. ¿Qué quería decir esto y qué quiso decir durante todo este tiempo las flexibilidades? Era buscar un recoveco en donde introducir alguna cuestión difícil que en ese momento era que la tormenta venía o vino. ¿Se lo puse esto? No. Ahí está. Y este es el momento donde comienza a desarrollarse las flexibilidades. Y cada uno de los países lo utilizó. Y a mí me parece un aspecto muy importante y aún más importante para el futuro, que me parece que va a tener que ser una herramienta muy considerable por lo que yo preveo que se viene. La otra parte de las flexibilidades por acá es el inicio inmediato del trabajo de las cancillerías de algunos países industrializados, en particular Estados Unidos, que a través de los tratados bilaterales trata de imponer cuestiones que no fueron impuestas en el ADPIC. Por ejemplo, por un lado, hasta 2 centros tienen todo ese desarrollo. Que yo conozca, no tiene grandes modificaciones en los tratados de libre comercio, en donde está en una primera parte todo lo que obtiene de ventaja el país chico respecto al país grande, donde le van a dar mercado, introducción de sus commodities y todo esto, pues normalmente es así. Y por otro lado, un capítulo completo de la propiedad intelectual que se firma porque en realidad los primeros que lo comenzaron a firmar eran países muy chicos, muy chicos. Y esta estrategia de Cancillería comenzó lentamente para establecer un tratado, otro tratado, otro tratado. Ya debe haber más de 50 tratados que empezaron con los chiquitos, siguieron con los medianos, donde ahí estaba Chile, y hoy está transformado en un TPP, que es un tratado megalómano. Esto es el resultado de las cancillerías que han trabajado en los 2 aspectos que le apretaba el zapato. Uno, las patentes farmacéuticas, donde lograron prórrogas de las patentes, lograron que los exámenes de una u otra manera, y en particular la información confidencial, los secretos comerciales e industriales. Acá hago un paréntesis, porque el único punto que se puede establecer claramente que hay una derrota para Estados Unidos, que creo que suscribió la negativa junto con alguien, que o es Suiza o Japón, pero no lo sé muy bien, Japón creo que no, bueno, no importa. Era Estados Unidos, en el tema de los secretos comerciales. El artículo 39, incisos 1, 2 y 3. Este debate de la comunidad de negocios que venía andando a caballo, trajo una decisión que se llamó el documento de Bruselas, el Brussels Draft, y ahí figuraba un inciso 4, no 1, 2, 3, figura el inciso 4. ¿Yo sigo acá? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. En este inciso 4 aparecía una protección del secreto comercial por 5 años en las patentes farmacéuticas y por 10 en los agroquímicos. No se aprobó. Se aprobaron los 3 puntos primeros, en donde establece que ahí no hay propiedad ninguna del secreto y que todas las disputas respecto de esto se resuelven por la competencia desleal, artículo 10 del Convenio de París. 10 bis del Convenio de París. Esto entonces no está en el marco de la propiedad. Y esto le quedó la sangre en el ojo, porque es el punto central. ¿Qué hago? ¿1 minuto me falta? No. Pero les juro que empecé. Bueno, vamos al bar. Sigo en el bar, ¿eh? No quiero parar, no paro. Yo sigo, después nos vamos. No voy a leer entonces. Bueno, quiero hablar entonces de las patentes, ¿no? Más allá estoy hablando del fracaso de Estados Unidos en el ADPIC y la evolución de las cancillerías hasta llegar a lo que es hoy el TPP, en donde tienen
5 años, 8, 10, 12, depende todo, de la protección de ese secreto de fórmulas y de experiencias clínicas y preclínicas que tienen todos los medicamentos. En la Argentina, afortunadamente, se ha peleado y con mucho éxito para tener un sistema completamente diferente, que es la similaridad, en donde alguien puede sostener con los datos que ya están presentado diciendo tengo el mismo medicamento y otorgan esa concesión sin necesidad de volver a hacer estudios clínicos o preclínicos y han perdido todos los juicios en donde reclamaban situaciones parecidas a esta. Quiere decir que el sistema de similaridad de apoyo en la Argentina funciona. Pero voy a hablar de las patentes. Me interesa el tema de las patentes. Las patentes no pueden ser derogadas, son importantes, sirven para el impulso, el impulso innovativo de invenciones, sirve, claramente. Ahora, hay que ver sus excesos, lo que no nos sirve a nosotros de este sistema de patentes. Lean después, si quieren, esto del Max Planck. Acá se mencionó el Max Planck, tiene un libraco impresionante en el 2015 respecto a la ADPIC, pero esta selección yo la hice no de ese libro, sino un informe que hizo el Max Planck en el 2014 respecto a lo que es el derecho de patentes. Quiero decirles que los países en desarrollo tenemos un muy buen aliado en los académicos del Max Planck y en los académicos de Lovaina, representado acá por el profesor Remis, y muchos otros europeos, en París, etcétera, que sostienen estas posiciones. Por eso es estas posiciones que son la academia que discute ciertos puntos, hay que ver qué grado de influencia tiene. Digo, va al debate, después viene los negocios, y los negocios dicen, no importa si esto está sostenido o no por alguien, voy a contratar algún estudio con 20 tipos que me hagan una cosa que solemos hacer los abogados, donde nos preguntan de qué lado está, de acá o de allá, de acá. Bueno, entonces acá te hago algo y allá te hago algo también. No tienen ninguna fundamentación, pero logran todo lo que quieren lograr. Nosotros tenemos que ver cómo esa influencia de la academia y estas cosas funcionando juntos operan en esta situación, que va a ser bastante necesario operar. Yo pienso que la calidad de las patentes se han reducido gravemente. En primer lugar, por la baja calidad de las patentes concedidas, en particular en Estados Unidos. Ya se terminé, dalo por terminado. Ya es como que terminé. Esto que estoy hablando es post. No es parte de eso. Bueno, esa es una cuestión. La baja calidad que a veces está combinado con KSR, como mencionó con el fallo, donde la justicia dice debe tener altura inventiva. Y no es esto. En el 2003, inclusive, la US encargada del comercio reprendió a la oficina de patentes diciendo que se están dando, que esto es contra la investigación científica. Otorgar tantas patentes que bloquean la investigación científica es un mal, no es un bien. Esto lo dijo la USC, Comercio. La segunda cuestión que ha derivado en una limitación de las patentes es una sutil y grave después discusión entre invento y descubrimiento. Alguna vez esto se ha hablado, no es una cuestión menor. Esta introducción del descubrimiento como posible patentamiento tiene que ver con los productos farmacéuticos biotecnológicos, no en otras áreas. En ninguna área que no sea de fármacos se discute esta cuestión de invento y descubrimiento. No me imagino una industria minera, una industria aeronáutica, que esté discutiendo si hay un descubrimiento o un invento. Ahí se discute el invento, creaciones de la mente humana y no todo lo que aparece en la naturaleza previa al hombre. Todo el resto de lo que es producción, que no sea fármacos, no discute la biotecnología. Esto se discute en este ámbito. ¿Por qué? Porque quieren patentar moléculas. Ya lo quisieron hacer, Venters, que trató de proteger todas las patentes que eran simplemente investigaciones científicas. Bueno, todo esto ha crecido y les voy a mandar entonces un trabajo que sí ya presenté respecto de esto. Final. ¿Qué es lo que me parece a mí? Final, no sé lo que van a ver ustedes. Todo esto es lo que yo quería decir. Tiki, 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 tiki. Conclusiones, pará, no. Ahí está. Conclusiones. Para mí las flexibilidades de la ADPIC fueron muchas de ellas
neutralizadas por los ATPIC Plus, que son estas negociaciones de Cancillería, y en particular, quiero decir, sobre los logros obtenidos en la Declaración de Doha. Eso es un aire fresco, fuerte aire fresco que ha tenido el sistema de patentes en esa Declaración de Doha, pero que ha sido imposible estructurarla en función que los países desarrollados han impedido cómo procesar ese convenio, porque es fácil para Brasil, que tuvo una licencia obligatoria de un medicamento y su laboratorio lo produjo. Muy difícil, por ejemplo, para, no sé, Nigeria, a lo mejor Nigeria tiene, pero pensemos en otro país, Haití, que necesita una medicación como seguramente la necesita del SIDA, y no puede producirla, se la tiene que pedir a otro país con los requisitos de que va a ser solo utilizada para esto, etcétera. Pero le han solicitado tantos requisitos al otro país, que es el que le va a entregar el producto, que ha sido imposible. Hay una o dos experiencias, creo que una, que se produjo así. Y no hay más experiencias en relación a eso. Tampoco los países desarrollados se ocupan de un punto muy importante que fue desarrollado por Brasil y Argentina, que fue la Agenda para el Desarrollo en la OMPI. Esto fue presentado y trabajado, sigue estando, pero de una manera formal. Le han hecho un vacío los países en desarrollo, mandan funcionarios de segunda, discuten cosas que son indiscutibles y no ha avanzado prácticamente casi nada. Esa Agenda para el Desarrollo nos resulta muy importante para nosotros. En eso también tenemos que pensar. Y la última opinión, yo creo que el tratado de los ATPIC se va a diluir, pero se va a diluir no de una manera positiva, negativa. Se está tramitando también secretamente el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. De constituirse ese tratado, sin duda va a ser el Tratado del Atlántico. Y con esas dos pinzas, estoy absolutamente seguro que el ATPIC va a perder vigencia porque todo lo que hay en el TPP y lo que va a haber en este otro tratado, indudablemente es ATPIC Plus, muy por encima de lo que nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, el ATPIC va a quedar como un valor histórico, creo, pero no para bien, para mal. Vamos a ver cómo nos arreglamos para eso. Gracias por todo. Muchas gracias al doctor Kors, muchas gracias a todos ustedes, al doctor Becerra por esta invitación y por permitirme moderar esta magnífica mesa, extraordinaria mesa. Y procedo a entregar las constancias en orden de su participación al doctor Luis Mariano Genovesi, por favor. La doctora Lenka Guzmán Chávez, por favor. Gracias, doctora. La doctora Salet Orobov. Y al doctor Jorge Kors. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, con esto damos por terminado, doctor. Es muy difícil para mí decir que ya se acabó, pero realmente ya se acabó. Pero no es así, porque empezamos otra parte del proyecto, que es ver publicado lo que se dijo en estos 3 días. En principio yo quiero agradecer en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas a los excelentes profesores que tuvimos que generosamente dejaron su lugar de trabajo y vinieron a comer tacos mexicanos. Nos vinieron a verdaderamente a mostrar todo lo que es el mundo de la propiedad intelectual en este principio de siglo. No me queda más con darles las gracias a ustedes, al público, que también animaron las sesiones en estos días. Y bueno, hasta la próxima. Yo creo que el próximo año va a ser vamos a repetir el proceso. Y buenas tardes.